Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un en vivo más de Expreso de Morelos. Estamos acá en nuestras oficinas, en Expreso TV, y el día de hoy tenemos una gran entrevista acerca del Día del Perro, que se conmemora el 21 de julio, y tenemos como invitado para ello a Sergio Gerardo González Santoyo. Él es educador y adiestrador canino. Hola Sergio, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Me acompaña también mi compañera Lupita García para esta entrevista. Lupita, ¿cómo estás? Hola Caris, hola Sergio, buenas tardes a toda la audiencia, bienvenidos a este Facebook en vivo, una vez más aquí en el foro precisamente de Expreso TV, gracias. Pues también nos acompañan aquí dos lindos perritos aprovechando la ocasión. Aquí está, él se llama Chihuini y también se encuentra por allá, ¿quién, Lupita? Él es Panini. Son aquí dos perritos que nos acompañan, uno de 9 años, ya entrando, bueno, no sé cómo son las etapas de los perritos, no sé si nos pudieras comentar, empezando con eso, Sergio. Sí, claro. Bueno, hay un parámetro que no es exacto, que se decía que un año de vida de un perro equivale a 7 años de vida de un humano, pero depende mucho de las razas. Las razas grandes por lo general tienden a tener un periodo de vida más corto. Por ejemplo, San Bernardos, Mastines, su periodo de vida es de 10, 12 años máximo. Cuando un perro pequeño o un perro mestizo puede llegar a vivir hasta más de 15 años, entonces no concuerda tanto digamos como que ese parámetro, pero sí hay algunas tablas donde dice específicamente más o menos la equivalencia en años, pero por raza o más o menos por tamaño de las razas. Ay, por eso es que viven tan poquito, ¿verdad? Sí. Hay que aprovecharlos, sí, pasearlos, porque viven poco. Luego a veces también nos gusta pues no pasearlos. No pues se nos hace a veces, y también posiblemente es entendible por nuestras actividades, claro. Llegamos cansados, pero fíjate que muchas veces el solo hecho de ver o el recibimiento de nuestras mascotas nos inyecta un poquito de ánimo. Ahorita, sí, pues entrando digamos en materia, precisamente el 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro por todas estas características que tienen estos animalitos, ¿no? Tanto justamente de servirnos como compañía, como ser animales que nos apoyan en situaciones de peligro, los perros de búsqueda, por ejemplo, los perros de terapia, los perros de asistencia. Entonces justamente ese fue el motivo porque se conmemora el 21 de julio el Día Mundial del Perro. Aquí me parece que desde el 2012 se conmemora. Y es que sí, los perros tienen esa, pues, ¿cómo se le llamaría? Habilidad o versatilidad de poder ser pues de compañía, de poder ser inclusive aquellos que pueden de asistencia cuando la persona o tiene muy alta el azúcar, inclusive identifica exactamente, ¿no? Cuando en este caso su compañero o su amo tiene alterados ciertos niveles, por ejemplo, la gente que es diabética, ¿no? Sí. de insulina, etcétera, y perros detectores de cáncer. O sea, toda esta utilidad realmente pues es por el motivo por el cual se festeja o se conmemora este día, ¿no? Independientemente de que, aunque yo no tenga un perro a lo mejor con esas capacidades, el hecho de ser nuestro compañero sí nos inyecta también ciertos niveles de hormonas de la felicidad. Sí, eso sí es está comprobado también. Bueno, pues quiero yo decirles que Sergio, él es educador y adiestrador canino con una trayectoria de 28 años. Y yo quiero preguntarte, Sergio, ¿cómo es que te animaste? O bueno, ¿por qué sale la idea o la motivación de ser educador y adiestrador canino? Sí, bueno, mira, desde pequeño siempre tuve una gran afinidad por los animales en general. Yo estudié la carrera de biología, pero en un momento dado, precisamente ese afecto, esa, pues sí, afinidad que tengo con los perros,
me hizo buscar también la orientación de cursos, porque lo que yo quería precisamente era poder tener un perro que además de ser mi compañía, tuviera otras satisfacciones, como el hecho de servirme como un perro de guardia, por ejemplo. También el hecho de que además de todo eso, yo pudiera dar a mis perros esa oportunidad también de desarrollarse adecuadamente, porque aquí hay un detalle muy importante. Muchas veces sí tenemos ese gusto y afecto por los perros y pensamos que sus necesidades únicamente se basan en tener comida y alimento. No pensamos que tienen otras necesidades que, además de desarrollar mucho más sus instintos, también son necesarias para incluso una salud mental de ellos mismos, ¿no? El hecho de que solamente procuremos esas necesidades de alimentación o de tener un espacio adecuado y agua, pensamos que es suficiente y no creemos que otro tipo de conductas inadecuadas pueden estar basadas en el estrés, en el hecho de que no tienen también un tiempo de dispersión o de esparcimiento, ¿no? Exactamente. Y solamente vemos aquí justamente ese beneficio que nos aporta a nosotros desde simplemente tener su compañía. Y fíjate que a qué grado también son pues así de leales, que aunque a veces no les proporcionemos al 100% o no cubramos al 100% sus necesidades, pues ellos siguen teniendo esa afinidad hacia nosotros. ¿Cuáles serían entonces los aspectos, aparte de alimentos y del hogar y, bueno, las visitas constantes al veterinario, que son las vacunas? ¿Qué otros aspectos son importantes para tener presente al tener una mascota, en este caso pues un perro? Sí, bueno, mira, incluso por ahí justamente como ya se ha tomado más en cuenta, en este caso, los derechos de los animales, porque incluso, pues desafortunadamente también antes no era tan importante eso, solo se veían como cosas prácticamente. Sí. Derivado de eso también se han, digamos que, promulgado lo que se conoce como las 5 libertades del bienestar animal, donde justamente lo que tú mencionas está contemplado el derecho a tener o a no tener hambre y sed, el derecho a tener también tener derecho, valga la redundancia, a una salud o a revisiones pues veterinarias en su caso, pero también está el derecho a expresar sus conductas naturales, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a analizar, controlamos todo de la vida de nuestros perros. Sí. ¿A qué hora come? Si se reproduce o no se reproduce, si sale o no sale a pasear, a tener un momento de esparcimiento, como decía. Hasta ladrar, ¿no? Porque sí, exactamente. Sí, no entonces todo esto de alguna manera, como les digo, va coartando esas libertades, ¿no? Sí es importante el aspecto de tener incluso una buena alimentación, pero hace rato platicábamos de un caso, ¿no? De que a veces ni siquiera eso, Sí. O sea, tienen a los perros en los huesos y pues no nos podemos explicar por qué se da esa situación, pero bueno, justamente el aspecto psicológico, como les decía, es muy importante. Tenemos muy en cuenta lo que es el maltrato físico de los perros, que es importante atender, pero también el hecho de no tener esa libertad de expresar sus conductas naturales, como el olfatear, como el salir a delimitar su territorio, tener esa interacción social, porque también a veces sin querer, por nuestros miedos, no permitimos que tengan interacción con otros perros y hacemos perros sumamente desconfiados. Sí, o agresivos. O agresivos. Entonces, todas esas necesidades no las cubrimos al 100% y justamente les decía,
hay situaciones que se pueden ver incluso hasta como un maltrato psicológico, porque definitivamente sí, pues es una alteración muy grande, o el hecho de tener perros amarrados. Les voy a comentar una anécdota de una situación que en alguna ocasión me dijo un muchacho que quería integrar a 2 perras. Su novia tenía una perra mestiza, pero que era muy brava, que la tenía, o sea, y quería ver si se podía integrar a vivir junto con la otra perra. Cuando fuimos a verla, lo primero que observé pues es que la tenían amarrada en una esquina, cerca de pues escombros o basura, ¿no? Se estuvo jaloneando y jaloneando la perra hasta que rompió la cuerda o la cadena que tenía. Esta persona iba a correr, porque eso es lo que me decía, es que es muy brava. Cuando yo lo vi con la intención de correr, le dije, quédate quieto, no te muevas. ¿Saben qué hizo la perra? Únicamente olernos alrededor de nosotros, o sea, caminar alrededor de nosotros y ya. O sea, simplemente era la frustración de la perra de no poder tener contacto con los humanos, porque además los perros son seres sociables. Entonces, como les digo, muchas veces también el desconocimiento nos hace cometer errores, como de que, viene un perro y cargo a mi perro. Sí. Justificado a veces, pero es importante conocer ciertas conductas, porque también el hecho de cargar continuamente a nuestro perro lo puede hacer muy inseguro. Entonces, ahí es cuando a veces tenemos ese tipo de problemas. O el caso, por ejemplo, de perros pequeñitos que todo el tiempo prácticamente los traemos cargando por su tamaño, pero apapachando y inflándolos de importancia como tal, hace que a veces no se pueda una persona ni siquiera acercar a saludar al dueño, porque ya nos tiene el perrito ahí ladrando, pero nosotros lo tomamos como que nos está protegiendo como su amo, pero no, nos está protegiendo prácticamente como algo de su propiedad, porque los empoderamos tanto al grado que ellos se sienten dueños de nosotros. Entonces es muy importante también tener por lo menos esa inquietud de conocer un poco acerca de la conducta de los perros. Y aquí viene otro detalle bien importante, que desde el puro hecho de nosotros tener la intención, ya sea de adoptar o comprar un perro, pues saber si tenemos o cubrimos las necesidades específicas, tanto ya sea del tamaño del perro o el tamaño a futuro que va a ser, ¿no? Porque muchas veces hay gente que tiene un espacio muy pequeño, un departamento, y adoptamos un perro que va a ser de talla grande. Y no quiero decir que no se pueda, porque sí es posible, pero también teniendo los tiempos adecuados de que nuestro perro salga, e incluso a lo mejor para hacer sus necesidades. Claro, exige un poquito más. Sí, mejor, exactamente. ¿No? O, sí, perdón, no, adelante. O la misma cuestión de las modas que se dan por tiempos de ciertas razas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la raza pastor belga malinois y el Siberian Husky son muy comunes, y hay perros ya dentro, creo que en México el Siberian Husky ya es el perro que tiene mayor incidencia de abandono por la falta de conocimiento de sus necesidades. Aquí en Cuautla, por ejemplo, hay muchos Siberian Husky. Para empezar, el clima ni siquiera es el adecuado para esa raza. Mucho calor. Los perros en su ambiente natural viven en temperaturas bajo cero. Wow. Son perros que te recorren fácil, así riéndose 100, 200 kilómetros en un día. Wow. Quererlos tener como mascota, donde solamente reciba su comida y su agua y nuestro apapacho de vez en cuando, los lleva a tener conductas inadecuadas. Un estrés total. Sí, exactamente, ¿no? Por la otra parte, la raza pastor belga, por ejemplo, pues como les digo, son víctimas de la moda. El pastor belga es un perro muy inteligente, es un perro muy versátil, se puede utilizar como perro de guardia, como perro detector, tiene muchas funciones. Y la gente piensa que el solo hecho de tener un perro de esta raza, pues va a desarrollar sin trabajarse esas funciones, pero precisamente estas razas son perros que tienen rutinas diarias de ejercicio, de adiestramiento, que los hacen que se lleve a cabo esas funciones de manera adecuada. Sin embargo, al hecho de tenerlo en nuestra casa ocioso,
pues lo que hace es que esa raza tiende incluso a ser hasta cierto punto medio neurótica. Crean problemas de ansiedad en los que pues están masticando cosas. He conocido de gente que de plano el ocio ha hecho que el perro les destroce la fascia de sus carros, ¿no? Y ahí es donde ya se preocupan por tratar de corregir errores que además desde cachorros también se deben de trabajar. Claro. Porque les mencionaba que hay un periodo específico en el perro que va de la 4ª a la 16ª o 18ª semana de edad, en la que deberíamos de aprovechar para moldear adecuadamente el carácter de nuestro perro, incluso para incidir en el caso también del carácter que ya trae determinado dentro de su camada, porque en una camada hay perros que tienen un carácter muy independiente, perros de un carácter equilibrado, que todos igual quizás desearíamos tener un perro de esas características, pero también hay perros de un carácter muy inseguro o muy sumisos. Si no conocemos estas características, podemos pensar, por ejemplo, que un perro de un carácter muy inseguro, cuando yo le estoy hablando y sobre todo si levanto la voz, no me obedece por necedad. Cuando hay perros que por el hecho de tener un carácter muy inseguro, el hecho de que yo levante la voz los bloquea. No vienen no por necedad, sino porque no saben qué hacer. Se sienten en una situación en la que entran en pánico y se quedan así congelados, ¿no? Wow. Cuando un perro de un carácter muy independiente puede ser aquel perro que yo le estoy hablando 5, 6 o 7 veces y ni me pela por decir, tú a mí no me mandas, ¿no? Como diciendo, en el caso también yo he visto de niños, ¿no? Que se le ponen al brinco al tío, el papá o el abuelo, ¿no? En este caso, eso también es muy importante conocerlo para saber cómo guiar adecuadamente a nuestro perro y sobre todo, como les digo, formarle un carácter y sobre todo que tenga ese aspecto de la educación y socialización temprana. Es muy importante porque ahí podemos formar un perro excelente para futuro, ¿no? Y no más adelante estar batallando con ellos, porque también más adelante cuesta más trabajo, digamos, corregir las omisiones que hayamos tenido. Lo que mucho también, tiempo ¿no? fue eso, así. Exactamente, eso yo te quería preguntar, si a cualquier edad se pueden adiestrar o... Sí, digo, aquí hay que entender muy bien justamente la diferencia entre lo que es la educación y un adiestramiento. Digamos que el adiestramiento, como el origen de la palabra, es hacer diestro de algo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los perros de terapia, siguen un proceso de adiestramiento. En los perros de búsqueda es como en el caso, por ejemplo, de un adiestramiento de obediencia, pues es, digamos, crear todas estas rutinas o el performance de que aprendan a sentarse, echarse, quedarse quietos, ¿no? Pero en el caso de la educación sí es muy importante hacer ese énfasis que se debería de dar en el periodo crítico de desarrollo del perro, porque es corregir o formar ciertos hábitos. Sí se puede hacer también en una edad ya más avanzada, pero como les decía, cuesta más trabajo, porque el perro, independientemente a lo mejor de que haya sufrido maltrato en ese periodo y le hace tener incluso aversión hacia niños o aversión incluso, por ejemplo, a cierto tipo de personas, a hombres. Sí. ¿Por qué? Porque justamente muchas veces en esa época o en esa temporada sufren maltrato o malos tratos por parte de alguien con esas características. Y es bien importante distinguir cuál es la causa para buscar remediar un poco ese tipo de problemáticas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, te voy a comentar un detalle de una perrita que era una mestiza de Chihuahua con otra raza, que me decían, es que es bien agresiva, nada más llega alguien y la quiere acariciar y se le va encima a mordidas. Cuando fui a ver esa perrita, lo primero que noté es que un familiar de esta persona, un adolescente, jugaba muy pesado con la perrita. La hacía enojar
pero ¿saben qué fue el problema? Que esa era su manera de expresar, primero, pues que no le gustaba que le hicieran eso, ¿sí? Reaccionaba por temor, ya asociaba que cuando alguien la quería agarrar, era para hacerla enojar. Era para hacerla enojar, pero ella pues un perro pequeñito también, justamente al vernos a nosotros en una dimensión más grande, nos puede ver como algo amenazante. Entonces, a veces también, cuando visitas de estas personas llegaban y le querían hacer un cariñito, la perra reaccionaba porque ella ya asociaba la mala experiencia que tenía. Entonces, aquí se buscó de alguna manera que la perra no asociara siempre eso con maltrato, porque claro, para ella era maltrato. Entonces, ese es el detalle muy importante también de conocer cuáles son las causas, pues para buscar remediar un poco esa situación. Por ejemplo, aquí nos preguntan, dice, ¿cómo puedo ganar la confianza de un perro tan territorial? Bueno, una herramienta muy útil es la comida. Justamente darle algo muy agradable. Todo tiene que ser paulatino también, no es como que de la noche a la mañana. Ya me gané su confianza. Exactamente. Les voy a comentar también aquí otro detalle, una cosa que iba platicando con una persona hace tiempo que íbamos rumbo a Chalco a ver a unos perros. Me dijo, oye, hace un tiempo yo estaba platicando con una persona que se dedica a robar. Me dijo, y me dijo así, como que me hizo una apuesta. ¿Cuánto vas que yo me meto? Creo que era una fábrica, un lugar en específico que tenían un perro guardián. ¿Cuánto vas a que yo me meto ahí sin tener ningún problema? Y me dijo, ¿crees que se pueda? Le digo, sí, se ganó al perro con comida. Entonces, bueno, justamente se tiene que ir, que el perro sí tenga una asociación positiva con nosotros. La comida es una de las herramientas que se utiliza incluso para trabajar y enseñar a los perros por medio de un condicionamiento, y ese es el inicio. Poco a poco tenemos que ir viendo un cambio en el perro, y a lo mejor ya aquí bien puede entrar la parte afectiva o emocional, ¿no? Pero sí es un aspecto que se tiene que ir trabajando, ganándonos, o yo le digo muchas veces a la persona, el trabajarlos con comida es como echarnos a la bolsa al perro, ¿no? Ojo, nada más que no solo es eso, sino que viene lo que mencionaba, ¿no? Otros aspectos que también vienen desarrollando un vínculo hacia nosotros, ¿no? Para que el perro primero me tenga confianza, pero aquí hay que distinguir si solamente es un perro territorial o tal vez, vuelvo a lo mismo, reacciona a la defensiva, tal vez por una mala experiencia. Claro. Me ha tocado trabajar perros, por ejemplo, a los 9, 10 meses. Ahorita me acordé específicamente de una perra pastor belga que le regalaron a una persona. Esta perra la tenían en un rancho, no tuvo contacto prácticamente con personas más que con las personas que le daban de comer. Y si tú veías las conductas de la perra, era como una perra, se le dice ferales, ¿no? A los que tienen conductas agresivas. Sí, o más parecidas a lo que puede ser sus conductas instintivas como las de los lobos, ¿no? Entonces, esta persona pues que quería que se adiestrara la perra, ella no reaccionaba a la defensiva, simplemente demostraba temor, pero la tuve que habituar paulatinamente a que se acostumbrara, por ejemplo, a que yo hiciera movimientos para ella repentinos, amenazantes, claro, pero eran movimientos repentinos que pueden ocasionar que un perro se ponga también a la defensiva. El puro hecho de simular un tropiezo puede hacer que un perro se ponga a la defensiva, ¿no? Entonces eso justamente hay que distinguir si es un perro realmente agresivo y también o reactivo. Porque un perro agresivo es el que sí va a
a lo que va, a morder, ¿no? Y el perro reactivo tiene ese tipo de reacciones como para tratarte de mantenerte al margen, como decir, épale, no te me acerques porque soy bien bravo, pero no al grado de un perro que sí ya es agresivo. En este caso, sí hay que saber si también justamente esa agresión es por territorio o por otra situación. Entonces, sí, hay perros, por ejemplo, que sí tienden a ser muy posesivos con determinadas cosas. Por lo general, su plato de comida, perros que con juguetes son muy posesivos. Entonces, es justamente también enseñarle a controlar ese tipo de impulsos, pero sí llevados bajo también un sistema, sobre todo de reforzamiento positivo, porque si es, por ejemplo, un perro que ha sufrido maltrato, pues el recibir más maltrato, pues no va a solucionar el problema. No, pues no es por el camino. Me parece muy interesante, Sergio, todo lo que nos estás contando, sobre todo informarnos para poder tener un perro en buenas condiciones y sobre todo acercarnos a esta información que ahorita nos estás entregando, que muchas veces se desconoce porque precisamente no le damos esa importancia y pensamos que un perro puede ser un regalo, un juguete, incluso algo que no respeta pues sus derechos de los animales, en este caso los animales que consideramos como nuestras mascotas, que ya son compañeros, ¿no? para el hogar. Pero quería saber cuál es tu opinión. Por ejemplo, hay unos perros que, por ejemplo, me viene a la mente, bueno, y de ahí partimos para el tema de los perros de moda, como bien lo mencionabas, pero por ejemplo los pitbulls se conoce de que son perros agresivos, ¿no? No, ese perro no, porque ya genéticamente parece como que él viene agresivo. Los Rottweiler, los Doberman, o que los chihuahuas son de por sí escandalosos y muerden. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de estos perritos, de estas diversas razas que tienen ya ese estigma, tal vez ese punto de vista? ¿Como parte de su personalidad o...? Sí, bueno, precisamente se tiene que ver todo de manera integral, ¿no? La raza como tal, en sus inicios eran los perros niñera en los ranchos en Estados Unidos, y se menciona por ahí, o hay entrenadores que mencionan por ahí, que incluso no son perros ni siquiera adecuados para protección, porque es una raza muy afín a los seres humanos. Pero también viene la parte instintiva, que también son perros que tienen un impulso o un instinto de presa muy alto. Entonces, vuelvo aquí también, antes que eso, les quiero comentar que precisamente el carácter de un perro se compone, podríamos decirlo así, como en partes iguales, en lo que ya trae determinado genéticamente, el otro porcentaje en lo que nosotros como dueños hagamos en ese periodo crítico de desarrollo, donde los socialicemos tempranamente y también intervengamos en su educación, y la otra parte de el aspecto de su ambiente, ¿no?, en el que se van a desarrollar, porque todo esto influye. Entonces sí tiene que ver mucho su parte instintiva, pero si los trabajamos adecuadamente desde cachorros, podemos hacer perros muy sociables. Claro. Sin importar la raza. No, sí, o sea, como les digo, sí hay que observar también ciertos perros que tienen predisposición muy alta a el instinto o impulso de presa, como son Rottweilers, Mastines, Pitbulls, los pastores, Doberman, que esa es la importancia precisamente de evaluar o de, pues sí, conocer ese tipo de aspectos. Por ejemplo, el instinto de presa es aquel en el que nuestro perro, al ver moverse un trapito o al ver moverse una lagartija, lo impulsa a cazarlo. Yo acostumbro mucho, como parte de esa formación, por ejemplo, enseñarles la orden de soltar, independientemente de que los quieran entrenar para protección o no. Y ahí mismo me puedo dar cuenta cómo hay perros que sí tienen un impulso de presa muy alto, que cuando ya están clavados en ese estira y afloja, se bloquean. O sea, ya por más que tú le estés gritando o tratando de influir en que suelten a su presa, ya no responden.
Entonces, ese tipo de perros sí hay que tenerlos bajo un cuidado más especial. También hay razas de perros que no son para cualquier tipo de persona. Si yo soy una persona de un carácter muy débil, no puedo tener bajo mi cuidado, tal vez ahí sí, una raza de este tipo. Y mucho menos también, porque ese es otro error que cometemos, el hecho de que en esta etapa donde se debe de formar adecuadamente su carácter, solo los apapachamos, solo los inflamos de importancia, no les ponemos límites. Ese es otro detalle bien importante. En alguna ocasión yo escuchaba en una plática en el radio un psicólogo con algunas personas refiriéndose a que la mejor muestra de amor que le puedes dar a un hijo es ponerle límites. Aquí sí puede aplicar también lo mismo a nuestras mascotas. El amor es límites también. Sí, porque justamente esa es la etapa en la que los cachorros son más acariciables, son más apapachables, son tiernos. Y los hacemos sentir que son los únicos que merecen toda nuestra atención. Y eso puede echar a futuro a perder su carácter. ¿Por qué? Porque entonces ya siente, porque esa es otra cuestión, la estructura social de los perros es jerárquica. Cuando nosotros tenemos un perro, él viene a formar parte o nosotros formamos parte de su grupo, y va a tratar de tener la jerarquía arriba de quien se deje. Yo hay una situación que le comento a las personas: los perros siempre nos están midiendo para ver en qué momento pueden rebasar ese límite que nosotros le pongamos. Y como les decía, si nosotros somos muy barcos en ese aspecto, es cuando ya después tenemos perros que por el hecho de yo quererlo tomar del collar para sacarlo de mi casa, me va a aventar una mordida. Y ese es otro aspecto también muy importante a considerar, incluso en la etapa de cachorro. Habituarlo a que yo lo puedo manipular del collar, pero no siempre teniendo una asociación negativa. A que yo lo puedo revisar de las patas, porque omitimos eso a veces en la etapa de cachorros. Y cuando es un perro adolescente o adulto que a lo mejor se lastimó, hace poco me pasó con una perrita que me llevaron a pensión, se ensució todas las patas y la iba a subir a mi camioneta. Le empecé a limpiar las patas con un trapo, con las patas delanteras no hubo ningún problema. Cuando le iba a limpiar una pata trasera, hizo un drama y me quiso aventar mordidas, simplemente porque hay perros que no saben qué vamos a hacer. Claro. Y esa inseguridad o desconfianza la manifiestan como diciendo déjame en paz, ¿no? O cuando es la cola a veces. La cola, sí, entonces ese es un detalle bien importante. Y hay que hacer mucho énfasis en eso, que el perro se acostumbre a que lo podemos manipular sin que eso signifique algo también agresivo para ellos. Wow. A mí me encanta que nos estés dando todos estos consejos, estos tips, esta información importantísima de verdad para todos los dueños de perros, que a veces, como dice aquí nuestro querido Sergio, desconocemos, pasamos por alto, no ponemos límites. Y bueno, interesante dato de que los perros pues siempre intentan querer estar arriba de... Sí, fíjate que por último por aquí nos preguntan en torno a la alimentación. Dice, muchas veces les damos de comer huesitos y cosas que puedan de repente en casa pues tener, ¿no? Como lo que dicen, la comida que se echó a perder, o situaciones así, lo que sobró. Dice, ¿se aconseja o es mejor solo darle, o qué darles de comer? Híjole, mira, da para muchísimo varios temas. Sí. La alimentación es otro tema muy importante. Te voy a decir, desde mi punto de vista, que las croquetas, y a lo mejor aquí muchos veterinarios se van a venir encima, se hicieron para comodidad y beneficio de nosotros. Los perros son carnívoros. El 80% yo creo de las croquetas que hay en el mercado están hechas a base de subproductos de animales. Uh-huh. ¿A qué me refiero con subproductos? Con piel, uñas, o sea, vísceras, y sin, digamos, menospreciar el uso de las vísceras, porque ahorita les voy a decir también ese aspecto. Pero la mayor cantidad o el mayor porcentaje son granos, uh-huh. ¿Sí? Que maíz, sorgo, en fin. Cosas que realmente en una dieta natural del perro no existen. No, brilla. ¿Sí? Entonces, muchas veces esa es la causa principal de alergias en los perros.
Se está retomando también, al igual que nosotros, aspectos importantes de dietas. Hay una que se llama BARF, que en inglés, bueno, más bien traducido al español quiere decir alimento crudo biológicamente apropiado, en el que se incluyen vísceras, algunas verduras como suplemento para vitaminas, hueso carnoso, porque exactamente el problema se puede dar cuando nosotros les damos a nuestro perrito las sobras de los huesos que nos quedan, que ya prácticamente les quitamos toda la carnita, y que sí pueden provocar problemas en ellos de que se por ejemplo, los huesos, ¿no?, de pollo son muy astillables, entonces sí les pueden provocar problemas, pero si nosotros les damos hueso carnoso de manera natural, por ejemplo, de ahí se deriva también el uso de esta dieta. Se ha observado que cuando los lobos cazan, lo primero que hacen después de desgarrar a su presa es comerse las vísceras, y lo demás que comen, que son parte de hueso, son huesos carnosos, a ellos no les quitan la carne, entonces eso mismo hace que no tengan ese tipo de problemas, pues de que se perforen los intestinos y todo eso. O sea, no lo quiero dar como una recomendación, pero sí está, o sea, justamente es un tema muy importante informarnos. Por ejemplo, yo le recomendaría una página de un doctor que es mexicano, él ya radica en España, que se llama, la página creo que es Nutricionista de Perros, lo pueden buscar así como www.nutricionistadeperros.com. Él no se basa en la alimentación BARF, sino en la alimentación natural, donde viene incluida también parte de la dieta cocida. Pero ahí da justamente todo pues los porqués también de que no es muy adecuado tener siempre o alimentarlos incluso con croquetas. Una dieta al 100 de croquetas. Es un alimento que está seco. Claro. Por cuestión natural, por ejemplo, la dieta BARF es un alimento que ya, y por eso al consumir un alimento seco, pues provoca que nuestro perro esté tomando agua más continuamente. Cuando se le da una dieta ya sea natural o por ejemplo el alimento BARF, no tienen tanto esa necesidad, pero sí es un tema muy muy amplio que demasiado yo diría, Sergio. La verdad, el cual agradecemos mucho el que estés acá con nosotros el día de hoy, que yo espero que sea de muchas, yo creo. Sí, visítanos más seguido. Por favor. Y para finalizar me gustaría, Cari, no sé si puedes invitarnos y invitar a nuestra audiencia y en rapidísimo invitarnos a Cane. Bueno, a esta pues guardería y también comentabas ya estancia para también donde reciben esta educación y algunos adiestramiento, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo estoy ubicado a espaldas de Home Depot en lo que es la pista de bicicross Terra Mateo. Ahí tenemos un espacio habilitado para guardería o estancia canina y también pensión canina, donde lo que se busca es también pues no solucionar al 100%, pero coadyuvar en el caso de personas que, por ejemplo, no tienen esa facilidad para sacar con la continuidad adecuada a pasear a sus perros, que por lo menos tengan interacción con otros perros. Eso. El espacio que tenemos ahí está pensado precisamente en que los perros tengan interacción, tengan actividades recreativas y también aprendan órdenes de obediencia. El otro aspecto muy importante es que justamente se trata también de modificar un poco esas conductas instintivas que puede tener cada perro individualmente, porque ahí tengo perros, por ejemplo, de 6 meses de edad, ahorita son los más jóvenes, pero han llegado perros desde 4 o 5 meses de edad, hay perros de 1 año, mis perros adultos que ya tienen 8 años, o diferencias en edades como también diferencias en tamaños, ¿no? Claro. Tengo un perrito que también me llevan, que es como una mezcla de chihuahua pequeñito, una perrita schnauzer miniatura, pero esta interacción justamente también les enseña a conocer cuáles son las reglas sociales, porque el problema es que a veces
al tener un solo perro y no mostrar esas conductas naturales, no sabemos o no se sabe comportar justamente después cuando encuentra otros miembros perros de su misma especie. Entonces, ahí, por ejemplo, los perros adultos son muy enfáticos cuando hay perros jóvenes que son muy invasivos y los he observado, llegan a sentirse amigos de todos y van y les lamen la barbilla a todos, pero siendo muy invasivos. Entonces un perro adulto sabe poner reglas más específicamente que nosotros, y justamente de eso se trata también, que aprendan a tener una interacción adecuada con otros miembros de su misma especie. Fantástico. Sí, buenísimo. Pues agradecemos mucho a Sergio, gracias también a todos los que nos estuvieron viendo el día de hoy, y feliciten a los perros. El próximo 21 de julio es el Día del Perro. Muchas gracias. ¿Algún último mensaje, Lupita, que tú quieras dar? Ay, sí, a mí me encantaría, bueno, obviamente que se hagan más adopciones, apoyen a fundaciones que tienen campañas de esterilización aquí en la ciudad de Cuautla. Yo soy de la idea de que podemos adoptar más, comprar menos y al mismo tiempo pues darle un trato digno a todos nuestros animalitos, porque yo digo, son ángeles terrenales. A mí me encantan los perros, pero a veces caemos en esta desinformación, negligencia, a lo mejor tal vez por lo mismo, la desinformación y la ignorancia, ¿no? Tal vez. Entonces, ese es mi mensaje para mi final. Sergio. Pues sí, es muy importante tomar conciencia, aprovechando este Día Mundial del Perro, en analizar si estoy cubriendo completamente las necesidades de mi perro. La importancia en el caso de que llegue a nosotros o tengamos la intención de adquirir un perro o adoptar un perro, de educarlo, ponerle límites, ojalá y se pudiera en el periodo importante que es justamente donde se forma el carácter del perro, pero si no, cubrir ese tipo de necesidades, ¿no? Tener muy en cuenta ese aspecto de la interacción que deben de tener con miembros de su misma especie, y también el aspecto importante, por lo menos, de darles un paseo de calidad. ¿A qué me refiero con paseo de calidad? Que justamente el perro vaya mostrando sus instintos naturales de marcar un territorio, oler, porque hasta eso, les digo, es un tema que da para mucho. Él tiene su función. Además es como darle herramientas a mi perro de saber cómo regresar en caso de salirse. Y la necesidad de salirse es porque justamente no nos damos el tiempo o no les damos el tiempo adecuado de tener un paseo, ni con la frecuencia ni con el periodo mínimo que requiere en cada paseo en específico, ¿no? Entonces sí, tener en cuenta eso, ¿no? Muy en cuenta que es una necesidad y tiene muchas funciones, que ahorita ya me alargaría, pero de verdad tiene muchas funciones el paseo desde diferentes puntos de vista. Pues bueno, ya conocen a Sergio. Quienes estén interesados en que les explique un poquito más o inclusive llevar a los perros a esta guardería que se encuentra a espaldas de Home Depot aquí en la ciudad de Cuautla, Morelos, pueden hacerlo. No sé si tengan algún horario, qué días, cómo se maneja. Sí, por ahorita estoy lunes, martes, jueves y viernes de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Un poco más adelante, porque de hecho me voy a ir a vivir para allá, voy a tener por eso es la necesidad, la capacidad de recibirlos más temprano y a lo mejor más días de la semana, pero estamos ahí de 11 a 4, lunes, martes, jueves y viernes. Cualquier persona interesada puede ir sin ningún compromiso, porque para mí es muy importante precisamente platicar justo de cuáles son las necesidades, el método de trabajo, sin ningún compromiso, porque muchas veces también en esa plática nos podemos dar cuenta pues dónde están los errores que hemos cometido o qué errores estamos cometiendo pues en la formación de nuestro perro. Totalmente. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ya lo saben, ahí está ya la información. Felicidades a todas las mascotas caninas que están por ahí. Adopten, no compren.
es importante los cuidados que tienen los perritos. Y pues Sergio, esperemos poder tenerte aquí en algún otro momento, porque como dices, el tema es muy largo. Agradecemos a todos los que están por ahí. Cuando gusten, nos ponemos de acuerdo. Bueno, que pasen un lindo día. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.